Continuamos en Una Voz del Cielo y basamos nuestra seguridad eterna en hechos y no en sentimientos. ¿eh? Nuestra seguridad se basa en las promesas de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. El cristiano vive por fe, o sea, confianza, en la veracidad de Dios y en su palabra como hechos concretos y permanentes, y no en la relatividad o la inestabilidad de nuestros sentimientos. Una fe genuina producirá sentimientos o emociones de gozo, paz, amor, gratitud a Dios, etc. Pero nuestra salvación no depende de esos sentimientos, sino de nuestra fe en los hechos de la palabra de Dios, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario muriendo en nuestro lugar. Ese es un hecho. Entonces uno puede de repente sentirse más cerca de Dios, menos cerca de Dios, pero nuestros sentimientos no son confiables. Lo que es confiable es la palabra de Dios que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y dice la palabra de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Jesús venga, sabemos que seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el predicador para animarlo ni para tirarle buena onda, sino que usted puede saber con toda certeza, si ha entregado la vida a Jesús, que Cristo le da la salvación y la vida eterna. Él murió en la cruz en su lugar. Él pagó el pecado de la humanidad. Juan el Bautista lo presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere en sacrificio en la cruz para que usted y yo podamos ser salvos. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos estar unidos a Cristo Jesús? Invitándolo por medio de una oración que entre en nuestra vida y tomando la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y también de la decisión de seguirle para siempre, jamás. Entonces, Dios asegura en su palabra que una persona es salva, que ha nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo entra en esa persona. Entonces uno sabe, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque nos va transformando, nos da alegría, gozo, paz, paciencia. Los frutos del Espíritu Santo empiezan a manifestarse, uno se da cuenta que hay un cambio y que hay tantas cosas malas que teníamos, aunque exteriormente éramos, entre comillas, buenos, pero había muchísimos malos pensamientos y deseos que no los concretábamos porque tal vez, bueno, es como aquel que dijo: si se permitiera robar, robarían todos. No roban porque tienen miedo de que los metan presos o tienen miedo de, por así decirlo, quemarse, ¿no? Y no lo tomen en ningún trabajo y lo señalen como un ladrón. Pero si estaría bien robar, robarían todos. Entonces, Dios cambia cuando entra a nuestro corazón ese deseo tal vez de robar o de otro pecado, y nos da sus propios pensamientos, nos va transformando a su imagen y semejanza y nos va haciendo más y más como Jesús. Entonces, el cristiano vive por fe y confianza en la veracidad de Dios y su palabra como hechos concretos y permanentes y no en nuestros sentimientos. Entonces, si hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado el pago que Él hizo
y lo hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor, ya no tenemos que pagar otra vez por ellos, sino que Dios ya nos perdonó y ya nos dio vida eterna. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estudiado sobre el nuevo nacimiento y la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podés tener vida eterna? Solamente naciendo de nuevo es la respuesta. Ahora, tener padres cristianos, o nacer en una familia cristiana, o pertenecer a una religión cristiana, ¿te hace un hijo de Dios? No. Solamente naciendo de nuevo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te hace ciudadano del reino de Dios? El nacer de nuevo, según San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Cómo se describe, cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? Dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento no lo ves, va por donde quiere, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, uno ve que se mueven los árboles, pero nada más, no ve al viento. Las personas no saben que una persona ha nacido del Espíritu Santo, pero esa persona sabe que ha nacido del Espíritu Santo porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es tu parte en el nuevo nacimiento? Bueno, dijimos que era reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de Él, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz por nuestros pecados, apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo y aceptando que nuestros pecados han sido perdonados ya, porque Cristo pagó por todos ellos al morir en la cruz, y tomar la decisión de recibir a Cristo como único Señor y Salvador de nuestra vida, abriéndole nuestro corazón para que entre a morar allí por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la parte de Dios en el nuevo nacimiento? Perdonar todos nuestros pecados, cambiar la disposición de nuestro corazón, nos da percepción de las cosas espirituales, somos adoptados como hijos suyos, nos hace participantes de su naturaleza divina, nos da la vida eterna, nos da una vida nueva con un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu para poder ser hijos de Dios. Ahora, ¿en qué basamos sobre cuáles ha fundamentado tu vida? ¿Sobre sentimientos o hechos? Sobre hechos. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice San Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y otra vez vuelvo a recalcar que en esta vida se puede saber que uno va a ir con toda seguridad al cielo, no porque uno tiene confianza en sí mismo, sino por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, porque uno recibe los beneficios de la cruz del Calvario y acepta el regalo de Dios que es la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios son salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes hayan hecho, sino que es un regalo de Dios, y no es por obras meritorias para que nadie se gloríe. Entonces, vamos a nombrar 3 elementos que intervienen en tu fe. Reconocer nuestro pecado, aceptar el pago que Cristo hizo y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Rey. Y recibir entonces el regalo de Dios que es la vida eterna y es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entra el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu y somos declarados hijos de Dios.
¿De qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? Eso se lo pregunto a alguien que ya entregó la vida a Jesús. Y porque uno ve el cambio que sucede en el interior, aunque la gente no lo vea, pero obviamente lo va a ver, porque uno hace obras buenas, porque cambia de carácter, porque tiene la conciencia limpia, porque tiene paz, porque tiene amor, porque los pensamientos pecaminosos no están más, ahora tiene pensamientos buenos, tiene amor por las personas, tiene deseo de santidad, ya ve las cosas de otra manera, ya conoce a Jesús, no como a través de una religión, porque a veces podemos conocer tanto a Jesús como a San Pedro como unas estatuas, y están ahí, pero uno no sabe si realmente existen o son reales, o solamente cree en que existe Jesús. Una cosa es creer y otra cosa es saber que existe Jesús y que uno puede dialogar con Él, que uno puede hablar con Él, que uno puede orar y Jesús le responde. Eso es conocer a Dios y tener la salvación y la vida eterna, porque ahora hay una amistad. Nuestra amistad ha sido restaurada con Dios. Entonces podemos hablar con Él, el Espíritu Santo nos habla, Jesús nos habla y el Padre nos habla. Entonces, le recomiendo memorizar estos versículos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, y usted también, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a una nueva pausa y seguimos.